mañana con 33 minutos. Nosotros ya nos encontramos en nuestro segmento de entrevistas con Fausto Salinas, comandante general de la Policía Nacional. Muy buenos días, comandante. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy. Comandante, quisiera iniciar preguntándole, consultándole lo que ha ocurrido en estos últimos días. Entendemos, me corregirá usted, 6 delincuentes abatidos por la Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones, comandante. Bueno, quisiera empezar reconociendo el trabajo de los policías a nivel nacional, un trabajo valiente, comprometido, dedicado con el país, incluso con el fallecimiento de 2 servidores policiales en el sector de La Troncal, que fueron asesinados por acciones del crimen organizado. Eso demuestra que la policía está muy comprometida y honraremos siempre a estos héroes de la patria, héroes de la Policía Nacional, el sargento Iván Mauricio Alcíbar y el sargento Henry Vladimir Tualombo. Para ellos nuestro reconocimiento y el reconocimiento del país. Por cierto, sobre ese tema, se hablaba mucho en las redes sociales y la gente en las calles de por qué no tenían chaleco antibalas estos 2 uniformados que fueron acribillados por las bandas. Bueno, ellos tenían su chaleco de dotación, no estaban colocados porque acudieron a un procedimiento de tránsito. Entonces miramos cómo la delincuencia busca generar caos y atacar por un procedimiento anterior. La misma Policía Nacional se enfrentó con la delincuencia y abatió a un delincuente, se capturó a 3 personas. Y esto marca la firmeza con la que está actuando la policía en estos días. El día de ayer estuvimos en Guayaquil, primero acompañando a uno de los policías fallecidos, a su familia, pero también estuvimos felicitando a uno de los servidores policiales que enfrentó a la delincuencia en el sector de La Garzota. Recibió la llamada del señor presidente de la República y la felicitación del ministro, tanto del mando policial también. Y esos son los policías que realmente son dignos de reconocer, de resaltar. Igualmente en el Empalme hubo otro enfrentamiento, en Babahoyo otro enfrentamiento, en Piñas otro enfrentamiento con delincuentes abatidos. En 30 horas hubo 6 delincuentes abatidos por el trabajo firme de la Policía Nacional. Y si comparamos el año pasado, que la policía tuvo que abatir a 6 delincuentes versus este año en el que ya van 30 delincuentes abatidos en el legítimo uso de la fuerza, miramos la firmeza y el gran trabajo que está haciendo la policía. De acuerdo. Y comandante, en ese sentido, ¿cómo está operando la Policía Nacional respecto del equipamiento, sobre todo en estas zonas que son álgidas, digamos? Ustedes mismos han comentado que el día que ocurrió este suceso en La Troncal, en Cañar, hubo un operativo en la mañana. Luego, ¿cómo reaccionan, digamos, los policías respecto del equipamiento que deben llevar para incluso rondear las calles de ese sector? Evidentemente hay un peligro ahí. Por supuesto, el trabajo de todo policía a nivel nacional es peligroso, pero hay unos sitios donde se vuelve más crítico. Para ello estamos trabajando ya en la adquisición de nuevos chalecos. La licitación ya está lanzada en el CERCOP. Esperamos que haya participación masiva de todas las empresas que quieran participar, que den el mejor precio y que den sobre todo el plazo más corto para la entrega de chalecos. ¿Para cuándo más o menos, comandante? Vamos a cumplir los tiempos del CERCOP, ¿no? Ahí hay un proceso, está recién 2 meses, ¿no? Sí, aproximadamente, y sobre todo la capacidad de entrega de chalecos, porque recordemos que hay una guerra en marcha y eso también hay mucha demanda de chalecos a nivel mundial. Yo me quedé con algo, perdón que vamos un poco atrás. Nos ha hablado entonces de 6 presuntos delincuentes abatidos. Los servidores policiales que los enfrentaron, ¿están judicializados en este momento o en qué estado se encuentran? Bueno, los servidores policiales no han sido judicializados. Esto también es una ventaja de una reforma que se hizo en el COIP, en el cual primero un policía que tenga algún tipo de duda de su procedimiento no puede quedar detenido. Y segundo, ya con los fiscales y jueces que entienden la nueva problemática que se está viviendo, que entienden mejor qué es un acto del servicio, que entienden cuándo es un uso legítimo, cuándo un policía está de servicio trabajando, entonces ahí tenemos ese trabajo en el cual los jueces y fiscales entienden y no procesan al policía, porque es un cumplimiento de su deber. Y por eso estábamos muy pendientes el día de ayer de la audiencia del teniente Vivas que se suscitó en La Maná. Estuve pendiente a través de vía telemática y pude ver una defensa brillante de la Defensoría Policial, en la cual expuso todos los argumentos y sobre todo este contraste de qué es un acto del servicio y sobre todo cuándo es legítimo usar la fuerza. Ayer en la reunión que hubo entre autoridades de seguridad
y también jueces anticorrupción, se planteaba que haya reformas en los casos de extralimitación de la fuerza, porque decían que no puede ser algo matemático y que también hay que ponerse en el lugar de los policías. ¿Cuál es su criterio sobre eso? Bueno, por supuesto, hay que verificar algunas reformas, sobre todo los procesos y jueces y fiscales especializados que conozcan el contexto de una operación. Las decisiones que se toman en una situación de crisis son decisiones en segundos. Y a veces uno tiene muchas presiones, ruidos, presiones, ataques con palos, ataques con arma blanca, asistencia o ataques de una población que está en contra, sobre todo cuando se captura a un delincuente en algunos casos. Entonces, al policía que está enfrentando ese escenario crítico, las decisiones son muy complejas. ¿Cómo les fue el año pasado respecto a este tema judicial? Nos decía que el año pasado fueron 6 delincuentes abatidos, este año ya llevan 30, comandante. ¿Cómo ha sido entonces este proceso? ¿Han tenido tal vez procesos judiciales que seguir la Policía Nacional respecto de estos, digamos, de estas muertes? Sí, no, en los últimos casos ya no hemos tenido ese problema y bueno, aquí también mi reconocimiento a fiscales y jueces que están trabajando en equipo para enfrentar la delincuencia también. Muy bien, quiero nuevamente volver al tema que estábamos conversando y es sobre el equipamiento, comandante. Mientras ocurre este proceso en el CERCOP, ¿cómo están equipados? Es decir, ¿hay chalecos suficientes para la Policía Nacional? ¿Cómo se está equipando también a los uniformados? Bueno, estamos con los chalecos que están vigentes. Hay se han caducado técnicamente en certificado, pero todavía tienen validez de uso. Es como la garantía de un vehículo. El vehículo pierde su garantía, pero el vehículo puede seguir siendo usado. Entonces, todavía tenemos esos chalecos que todavía protegen la vida y han protegido la vida de los policías en muchos enfrentamientos. Si podemos ver, los policías han recibido 91 tentativas de asesinato. Han existido 137 agresiones a policías en el cumplimiento de su deber. Entonces, ellos sí han tenido una respuesta. Sin embargo, no es suficiente. No es suficiente. Hoy estamos mirando que el armamento que tienen algunas de nuestras unidades tácticas, que están bien equipadas con fusiles, con equipos especiales, también deben bajarse al nivel de la policía preventiva. 91 atentados a policías. Sí, así es. 91 tentativas de asesinato. ¿Cuántos han sido asesinados? ¿Cuál es la última cifra, general? Bueno, policías asesinados en enfrentamientos son 15 policías. En siniestros viales, también en cumplimiento del deber, son 8 policías que han fallecido. Uno por sumersión, es decir, también tratando de cumplir su deber, fue ahogado. Entonces vemos la cuota de sacrificio de una institución que está buscando mejorarse, reformarse, transformarse para dar un mejor. Y los caminos se están dando. Ya tenemos algunas reformas legales por parte de la Asamblea, necesitamos algunas más, pero ya se están concretando en el COIP. Tenemos ya el presupuesto y los planes en marcha de adquisición de infraestructura, de equipamiento. Hemos definido también algunas nuevas necesidades como vehículos blindados que son indispensables en este momento, sobre todo para las áreas más críticas. Tenemos capacitación nacional e internacional que estamos ya ejecutando algunos planes y una capacitación nueva que se está haciendo ya, por ejemplo, en Guayaquil, lo ha implementado el comandante de la zona, donde en cada formación tienen 15 minutos de entrenamiento en algún área, en cualquier área, sea defensa personal, sea prácticas de tiro. Entonces, la policía debe estar preparada para enfrentar estas nuevas amenazas. Y en este equipamiento que se va a pedir, comandante, ¿va a ser con otras características, teniendo en cuenta, digamos, incluso las armas que ahora utiliza el crimen organizado? Así es, por supuesto. Vamos a tener que usar subametralladoras calibre 9 milímetros e inclusive fusiles en algunas áreas. Eso ya se ha definido. Las cantidades, por ejemplo, estamos pidiendo 22,000 armamentos medianos y largos para dotar, sobre todo en estos sitios que se consideran más críticos. Eso también respecto a los chalecos. Sí, o sea, chalecos. Hay otras características. Sí, hay unas características especiales. Hay chalecos que tienen una resistencia solamente 9 milímetros, pero en los sitios más críticos estamos propiciando que tengan una capacidad para detener municiones 223, que es la que en mayor cantidad utiliza la delincuencia. En el decreto se hablaba, en este decreto que firmó el presidente para combatir al terrorismo, que
pueden hacer operaciones militares y policiales en conjunto, ¿verdad? ¿Cómo están trabajando ustedes en la coordinación? ¿Cada cuánto se reúnen? ¿En qué zonas están específicamente? Bueno, hay ejemplos claros. Por ejemplo, Esmeraldas es un trabajo en equipo. Hay un general de la policía que está a cargo de esas operaciones, hay un general del ejército, se coordina el trabajo, Fuerza Armada está capacitada, la policía está también capacitada, tenemos un alto entrenamiento, nuestras unidades tácticas y de inteligencia tienen el mejor nivel, uno de los mejores niveles en América y mucha experiencia real. Eso definitivamente nos dice que tenemos que usar todo lo que tenemos para enfrentar al terrorismo y a la delincuencia organizada. ¿Y un estado de excepción en estos casos ya no se necesitaría por este último decreto? Bueno, yo creo que hay algunas posibilidades de actuar. Se está diseñando la nueva estrategia de acción en coordinación, en un trabajo coordinado entre Fuerzas Armadas y Policía, orientando a los sitios más críticos y sobre todo a las amenazas más fuertes. El secretario de Seguridad esta semana se refería a un manual de antiterrorismo. ¿Ustedes están también en el equipo que está elaborando este manual? ¿Y en qué consistiría? ¿Qué implicaría? Bueno, hay unas denominaciones y una doctrina que tiene Fuerzas Armadas con respecto al terrorismo. Nosotros también tenemos una doctrina que ha sido aplicada, por ejemplo, la investigación de Cristo del Consuelo y las operaciones que se ejecutaron son operaciones que se manejaron en el tema de terrorismo. Tenemos mucha experiencia en esos temas. Vamos a unir las mejores capacidades policiales y las mejores capacidades de Fuerzas Armadas para complementarnos. Y eso es lo que tratamos de propiciar en este momento, trabajar y ampliar la capacidad de respuesta del Estado. También dentro del decreto y hablando de todos estos temas, en el artículo 3 se mencionaba que el SNAI debería precautelar a los policías o militares que vayan a ser judicializados y que por ejecutar sus labores vayan a los centros de rehabilitación. La pregunta que le hacemos en este caso es, ¿está pensado crear quizás una cárcel solo para fuerzas del orden y fuerzas armadas? Bueno, el decreto lo que trata de decir que en el caso extremo, que vemos que no es así en los últimos hechos, porque tenemos una respuesta policial. Si existe alguna persona que es dada de baja en un enfrentamiento legítimo, la policía busca ejecutar actos legítimos, que sean en el servicio, que exista y todos los pasos del uso de la fuerza. Segundo, si es que sucede eso y hay problemas con la justicia, que no los hemos tenido también en los últimos casos, tendrá la Defensoría Policial. La policía está haciendo también un convenio con la Defensoría Pública para tener defensores adicionales en los sitios donde no existe Defensoría Policial. Y posteriormente, también ya en el caso extremo de que suscite un daño colateral, podría tratar de usarse, pero sería el último recurso. De acuerdo. ¿Tenías una más? Sí, aprovechando, ya no es del tema del terrorismo específicamente, pero sí algo que afecta a todo el país, las extorsiones, el tema de los vacunadores en general, eso cómo también se está abordando, porque una cosa sí es quien pone las bombas o quien dispara a los policías, pero a los comerciantes les siguen todavía robando y amedrentando con este tema de las extorsiones. ¿Cómo se está trabajando en eso? Bueno, las extorsiones tenemos algunos ejes de acción. El primero es la capacitación. Precisamente en este momento en Colombia se ha trasladado unidades, sobre todo de la UNACE, para participar en un seminario internacional de cómo manejar las extorsiones y ver los modus operandi en América, en toda América. Entonces eso va a traer una visión de qué buenas prácticas podemos aplicar en esta lucha. Por otra parte, hemos fortalecido las capacidades de la UNACE, dándole primero personal, está formándose más personal, creando más unidades en algunos puntos que no los puedo mencionar, en algunas provincias, unidades móviles también, y tenemos resultados. Tenemos muchas personas que han sido aprehendidas ya por extorsión, tenemos resoluciones. El día de ayer presentamos más de 3 resoluciones de casos de secuestro y de extorsión. El día de hoy amanecimos con un caso más. Entonces estamos incrementando la productividad para atender esta amenaza, pero necesitamos más personal, más medios, más equipo que ya está direccionado para fortalecer esas capacidades. De acuerdo, muy bien. Nuevamente, muchísimas gracias por su presencia aquí, comandante. Un buen día. Conversábamos con el comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas.